¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Dot Hunter TV, a esta serie de programas de Platiquemos de Medicina. Qué bueno que nos acompaña. Y bueno, hoy estamos aquí en Campeche, como casi siempre, con la doctora Tatiana Mendoza. Tatiana, gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de una enfermedad no tan común, que es la enfermedad de Addison. Creo que muy pocos han escuchado hablar de ella. Yo en particular, bueno, no la desconocí hasta que hace poco me preguntaron por ella. Y bueno, gracias por estar con nosotros, Tatiana, y preguntarte qué es la enfermedad de Addison. Bueno, principalmente, como bien lo dice, es una de las enfermedades poco comunes que podemos llegar a atender en la parte clínica y pues específicamente la enfermedad de Addison deriva de esta insuficiencia de poder generar mineralocorticoides y glucocorticoides derivado de una insuficiencia suprarrenal que específicamente viene de unas glándulas suprarrenales que están encima de los riñoncitos. Cuando llegamos a tener afecciones en estas glándulas suprarrenales, pues ya no hay como que una respuesta apropiada de las mismas glandulitas para poder estar produciendo estas hormonas y al final del día desencadena una eventualidad pues desafortunadamente inespecífica en cuestión de signos clínicos, porque es bien sabido que esta enfermedad de Addison no tiene como tal alguna signología específica al principio en la que podríamos estar diciendo es esto, ¿no? Entonces, sí de pronto llega a ser un poco complicado la parte del diagnóstico, pero una vez que se detecta, la verdad es que los pacientes viven con una calidad de vida buena siempre y cuando se les dé un tratamiento apropiado. ¿Con qué otras enfermedades se puede llegar a confundir esta enfermedad de Addison? Pues realmente pudieran ser varias, porque justo en la parte de los signos clínicos puede llegar a tener letargo el paciente, se puede llegar a ver, que de hecho a veces los tutores nos dicen, ¿no?, que los ven como tristes, los ven apáticos, llegan a presentar dolor abdominal, diarrea. Entonces, si pudiéramos encaminarnos como que en esa parte en la que pueden estar desarrollando algún problema gastroenterológico, bueno, o a nivel de estómago, a nivel de intestino delgado grueso, podríamos estar confundiendo con algún problema meramente de tracto gastrointestinal, ¿no? Pero pues realmente la realidad es que se pudiera estar enmascarando la enfermedad con este tipo de signologías y sí, yo creo que la parte del diagnóstico entre más oportuna sea, pues muchísimo mejor. ¿Y de qué manera se determina que efectivamente es la enfermedad de Addison y no es otra cosa si es que, como mencionas, pues bueno, pudiéramos confundirla con otra, ¿no? Justo creo que el tip aquí sería en que si estamos enfocándonos en varias enfermedades y simplemente no progresa a pesar de los tratamientos, no está de más descartarlo porque volvemos a lo mismo, ¿no? De pronto esa signología pudiera estarse dando por esta enfermedad. Entonces, hay algo muy específico que justamente es la estimulación con ACTH. La estimulación con ACTH es específicamente para diagnosticar enfermedad de Addison y básicamente se utiliza la administración de ACTH sintética para que veamos cómo responden estas glándulas suprarrenales. Lo ideal es que cuando administramos la ACTH y el paciente con estas glándulas suprarrenales no genera estos glucocorticoides ni mineralocorticoides, ya estaríamos diagnosticando al paciente como Addison, porque no está respondiendo esa glándula a la hormona que es la que debería estar pues generando la acción como respuesta de la estimulación de estos componentes. Ok, entonces solamente con una prueba, con una química sanguínea. Es básicamente con una química sanguínea también pudiéramos estar dando indicios que, por ejemplo, un cambio en electrolitos es bien importante, sobre todo porque también llegamos a tener comprometido sodio-potasio, entonces más por la parte de aldosterona. Entonces, cuando llegamos a tener estos componentes en desequilibrio, pudiéramos estar sospechando que también está presentando un problema de enfermedad de Addison. Y, pues, por ejemplo, otro factor bien importante que pudiera dar otra pista es que la aldosterona como tal, que también nos ayuda demasiado a nivel muscular y sobre todo el músculo cardíaco, cuando llegamos a tener esta falta de producción,
llegamos a tener pacientes con bradicardia, es decir, pacientes que tienen una frecuencia cardíaco por menor de lo normal. Entonces, cuando ya tenemos ese valor de referencia bajo, y si tienes cambio en electrolitos y de pronto el resto de la signología, que a lo mejor y no es tan específica, pero se va sumando a todo esto, ya el realizar esta prueba de la ACTH te brindaría muchísimo más, pues ya el diagnóstico concluyente, ¿no? Para poder abordar la parte del tratamiento. Obviamente la importancia de determinar exactamente qué es la enfermedad de Addison, porque de otra forma no estaríamos abordándola tal cual, ¿no? Pudiéramos pensar que pues tuvo por ahí un mal gastrointestinal y nos fuimos por ahí, resulta que el perrito pues no sigue, no hay mejora, y eso sí pudiera una mala medicación o una medicación no adecuada por un diagnóstico no bien realizado puede derivar de otras cosas. Sí, por ejemplo, yo he tenido de pronto pacientes con erliquiosis que vienen con diarrea. Entonces, por ejemplo, dentro tú del esquema de la parte de erliquia, de pronto administras, por ciertos factores tienes que administrar glucocorticoides, bueno, en este caso como por ejemplo la prednisona. Entonces, cuando llegas tú a administrar por largo tiempo la prednisona y después de un tiempo suspendes, puedes llegar a tener un riesgo de generar esta descompensación a nivel de las glándulas suprarrenales y eso te propicia demasiado a generar la enfermedad de Addison, que incluso ya sí, cuando no se detecta a tiempo la enfermedad y se deja a lo mejor progresar lo suficiente para generar crisis addisonianas, que así se les llaman, el paciente puede llegar a entrar en shock y pues desafortunadamente sufrir un deceso. Entonces, ¿shock por qué? Porque incluso a veces se llegan a deshidratar tanto y descompensar tanto entre diarreas, vómitos y demás. Entonces pueden colapsar, entrar en shock. Y aparte de que hablábamos de esta parte cardíaca, ¿no? Que de pronto el corazón ya no funciona como debería. Eso también genera una descompensación en el organismo que si no se actúa de inmediato, pues sí llegamos a tener decesos pues, importantes. Perfecto, entonces habría que estar muy, muy pendiente de esto y sobre todo porque, como mencionas, es una enfermedad que se enmascara en otras, entonces habría que estar muy, muy atento. Tendría que abordarse como un protocolo, Tatiana, en que desde que llegas y dices, bueno, pues vamos a descartar que sea Addison o no necesariamente, en el entendido de que comentabas, es una enfermedad que no es tan común, entonces a lo mejor no está en el radar médico en cada que realizas un chequeo, ¿no? Justo. De hecho, hay un dicho que lo que no se piensa no se diagnostica. Entonces, en ese punto, yo creo que cuando tú realizas un manejo clínico, hay algo que se llama examen clínico orientado a problemas. Ese examen clínico, tú enlistas una cantidad de N problemas en donde tú dices, a ver, si estoy teniendo esta signología, ¿con qué enfermedad pudiéramos estarla asociando? Entonces, en ese punto, yo creo que tener una lista de diagnósticos presuntivos te podría brindar todavía una facilidad al momento de o descartarla o diagnosticarla, ¿no? Porque sí, evidentemente, si tú tienes toda esta cantidad de signos clínicos y al final del día tú consideras que puede estar encasillándose también en la parte de Addison, de enfermedad de Addison, pues no estaría de más correr la prueba. Exacto, sobre todo porque hay veces que los tutores no acceden por costos. Entonces, a lo mejor en algún punto decirle al tutor, ¿no? Bueno, vamos a enfocarnos en tratar la signología que está presentando el paciente, pero comentarle, mire, las probabilidades de que esté generando esto por diversas enfermedades, pues puede ser, ¿no? Que incluso no porque solo presente la enfermedad de Addison, no pueda estar presentando otras enfermedades. Entonces, indistinto a ello, sí plantearle al tutor la posibilidad de que incluso pudiera ser esa enfermedad. De ahí nos vamos también a la parte de la predisposición. Hablándose de enfermedad de Addison, la mayoría de las veces se da por componentes autoinmunes, es decir, el cuerpo empieza a afectar el tejido de esta glándula suprarrenal y progresivamente la va afectando hasta el punto en el que pues ya la deja sin llegar a producir lo que necesitamos, ¿no? Entonces, factores otros como por ejemplo la raza, la predisposición racial,
sí está documentado que razas como labradores, caniches estándar, los Rottweiler también se pudieran estar predisponiendo. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, a un paciente labrador o cualquiera de estas razas que tú dices viene con esta signología, es joven, entre 4 a 7 años, no estaría descabellado pensar en la enfermedad y proponer la parte del descarte o diagnosticar la enfermedad mediante esa estimulación de la CTH. Okay. ¿El tratamiento es prolongado, varía o...? Sí, de hecho, es de por vida. Una vez que se diagnostica, se basa en la suplementación de lo que no está pudiendo generar y ya es mantenido. Aquí lo que tendríamos que hacer es, cuando llegamos a tener pacientes que se presentan con pérdidas de peso, hay que tener controles periódicos para que en cuanto vaya generando esta ganancia de peso corporal, modifiquemos el tratamiento en función de los kilogramos que va aumentando. Ganando. Ajá. Entonces, eso ayudaría muchísimo a modificar, controlar y que justo pues, estos controles periódicos nos ayuden a que no vaya a tener algún tipo de crisis addisoniana. Perfecto. ¿Y la alimentación habría que cambiarla para, pues, tal vez evitar este incremento de peso que mencionas? Como tal, no hay una dieta específica, así que sea como que le das esto y esto le va a ayudar a esa suplementación de los mineralocorticoides y glucocorticoides que necesita. Realmente muchas veces se piensa que justo cuando hay en enfermedad de Addison una baja de sodio, se cree que el suplemento ideal de sodio pues sería la sal, ¿no? Entonces de pronto ahí tienes al doctor que le agrega un poquito de sal o disminuye el potasio en lo que pudiera estar comiendo. La realidad es que no. Mientras tú tengas un alimento que sea de buena calidad, que sea alimento premium, que le dé conforme a la etapa de crecimiento en la que se está presentando, yo creo que eso sería suficiente. Entonces, si de pronto llegamos a tener, no sé, un paciente juvenil, tú te puedes enfocar en darle una dieta apropiada al peso, a la raza, que a veces incluso ya también hay dietas específicas por raza, y que sea una alimentación premium que le permita una nutrición apropiada y eso le va a brindar muchísimo beneficio. Si es un perro que hace ejercicio, que está acostumbrado a caminar, a correr, ¿habría también que disminuir esa actividad o cambiarla, adecuarla? Yo creo que sería importante adecuarla, porque justamente el cortisol, que es otro de los componentes importantes aquí, a veces por estrés llega a generar, no específicamente que por el estrés sea que se vaya a desarrollar la crisis addisoniana, o que de pronto desencadene como tal la enfermedad, no, sino que esta cuestión del cortisol sí puede llegar a generar un desequilibrio que sí, cuando no está diagnosticada la enfermedad y aparte sometes a un paciente a estrés y esos niveles de cortisol se ven pues de alguna manera afectados, entonces ahí sí podríamos estar presentando crisis porque o no se diagnosticó a tiempo o no sabíamos en el momento que lo presentaba. Y cuando tenemos estos cambios tan abruptos, digo, la parte del estrés, pues que sí, de pronto hay incluso estudios que te dicen, te medimos el cortisol a través de un pelo, ¿no? Que se ha visto que incluso en esa parte del pelo es donde se pueden llegar a tener valoraciones pues, puntuales del cortisol. Entonces, sí es importante que cuando llegamos a tener pacientes con este tipo de estrés bueno, por llamarlo así, preguntemos a nuestro médico veterinario lo que necesita en cuestión de tiempo de ejercicio y qué tanto esfuerzo debería estar realizando para ver si no llega a tener alguna afección. Perfecto. ¿Algo más que se nos esté yendo por ahí? Pues solamente yo los invitaría a que pregunten siempre todas las dudas que ustedes pudieran llegar a tener y sobre todo la información que nosotros los proveemos de esta parte, en el sentido en el que si su mascota ahorita está presentando alguna signología que nosotros le mencionamos, pues igual no está de más comentarlo al médico veterinario. Oiga, ¿sabe qué? Ayer vi en Dog Hunter TV que hablaron sobre la enfermedad de Addison. ¿Qué tan probable es que mi paciente o que mi mascota lo esté presentando ahorita? Porque escuché que los signos que mencionaron pues pudieran asemejarse un poco. Entonces, creo que sí sería importante que también ustedes descarten todas esas dudas y pues que su médico también los apoye en ese sentido. Perfecto. Pues bueno, ya lo sabe usted, si quiere saber un poco más o algo más a detalle de esta o algún otro padecimiento o enfermedad, pues bueno, puede escribirnos a nuestras redes sociales y con todo gusto
los médicos veterinarios de Dos Hunter le estarán dando respuesta a través de este espacio o vía directa. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Gracias. Y gracias a usted también por habernos acompañado. Tenemos una cita el próximo martes en punto de las 8 de la noche. Hasta pronto.